Bueno, literatura francesa, ¿no? Y no historia de la literatura francesa, como a diferencia de otras materias que ustedes cursaron ya o van a cursar, como por ejemplo literatura española o literatura latinoamericana, vamos a ver acá, lo habrán visto ya leyendo el programa, que no arrancamos por los orígenes de la literatura francesa, sino arrancamos en medias res, ¿no? En el punto de mayor eh, clímax de la literatura francesa, que es el siglo XVII, y es y además con un gran género, el género que le dio mayor prestigio a la literatura francesa a nivel continental, que es la tragedia. Es decir, no arrancamos por las obras fundantes de la literatura francesa, como es la chanson de Roland, ni tampoco por aquellos ejercicios previos, aquellas obras previas que de algún modo están en la historia de la literatura francesa y en la historia de la consolidación del género de la tragedia, que, repetimos, llega a su mayor consolidación, prestigio, esplendor en el siglo XVII. Arrancamos entonces con un gran género considerado el de mayor influjo a nivel continental, que es la tragedia, en el siglo que también le dio mayor prestigio a la literatura francesa a nivel continental primero y universal después, que es el siglo XVII, el gran siglo de Luis XIV. Además, con el mayor dramaturgo de Francia, ¿no? Que es justamente Jean Racine. Y no solo eso, además con las dos mejores obras, son 11 obras, son 11 tragedias que compuso Racine, con las dos obras que están consideradas más perfectas o más acabadas o más exquisitas, por supuesto en esto siempre hay discusiones, que, per- que son Berenice, que ustedes están viendo ya con el profesor Walter Romero Teóricos, y aquí con Fedra, que veremos acá en los encuentros prácticos. La justificación de por qué Fedra en paralelo trabajar Fedra en paralelo aquí en prácticos, en paralelo con los teóricos, está allí en el documento, en el campus, que ustedes pueden leer. No es que, por otra parte, vamos a ver, y van a ver ustedes, que ya no vamos a ver tragedia, la tragedia ya no la vamos a ver en el programa, es decir, vamos a ver otros géneros, otros autores. No es que, es decir, y además, los autores y obras anteriores al género practicado en el siglo XVII y posteriores, en general, están consideradas muy menores, con autores de algún modo menores, a Racine e incluso a Corneille, el único que puede competir quizás en cuanto a la fama, digamos, del mayor dramaturgo francés, sino también posteriores. Pero eso no significa que la literatura francesa haya perdido influjo, es decir, solamente que la tragedia, si bien es practicada, el teatro, si bien es practicado a diferencia de otras literaturas, con mucho mayor ímpetu en los siglos posteriores, es decir, hay tragedias, hay teatro en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XX, en el siglo XXI, y Francia, la literatura francesa y la cultura francesa en general es muy rica en la práctica del teatro, a diferencia de vuelta, chicos, de otras literaturas, lo que es evidente es que otros géneros reemplazan a este género que ha sido dominante en el siglo XVII, como por ejemplo va a ser la novela del siglo XVIII, en el siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI, que vamos a ver, que ustedes van a ver a lo largo de este programa de literatura francesa. Quizás Fedra ofrezca más polémicas, digamos, que otras tragedias. Por supuesto, siempre es injusto porque son polémicas a posteriori. Ninguna de las 11 tragedias que él compone puede ser considerada menor, digamos. Las 11 de él son grandes obras maestras y por eso son todas imperecederas. Lo que tiene Fedra es que es verdad que ha sido más representada en el teatro en Francia, pero también en el exterior que otras tragedias de Racine. Y además cuenta con más discrepancias, digamos, ¿no? En principio, bueno, cuestiones muy elementales, ¿no? Es una reina que está enamorada de un joven bellísimo, en un nivel bien, bien elemental, ¿no? En un nivel así de primera lectura. Un joven bellísimo, eh, pero pareciera que es un amor físico, ¿no? Una pasión física, y no desde luego una pasión intelectual. Uno puede enamorarse intelectualmente de una persona y no ser correspondida, y bueno, las cosas no son tan graves. Es mucho peor, y es lo que vemos con Fedra,
enamorarse perdidamente de una persona en su dimensión física, ¿no? Arder por una persona físicamente y no ser correspondida. Eso pareciera ser uno de los primeros dramas de Fedra, ¿no? Lo que parece lícito hacer, en principio, digamos, es ver cuáles otras tragedias triunfaban en la época, que triunfaban tanto más que la del propio Racine. Y para eso quería leerles un texto, un gran libro de Daniel Mornay, que es profesor de literatura francesa en la Sorbonne, pero esto es un libro, una historia de literatura francesa clásica. Pero fíjense lo que dice, ¿no? No es evidente juzgar los gustos de los contemporáneos, es necesario, pero es necesario conocerlos y no imaginarlos según los nuestros, según nuestros gustos, ¿no? Es decir, habla de aquellos dramaturgos que hacen tragedias que son contemporáneos a Racine. ¿Quiénes son ellos? Bueno, el hermano menor de Corneille, ¿no? Por ejemplo, Pradón, otro autor que es el que compite con Fedra, con Racine. Y después, por ejemplo, una figura hoy famosa en su tiempo y desconocida, o bastante conocida, que es Quinault, ¿no? Y cuyas tragedias son, verdaderamente, como dice este autor, Morna, son absolutamente absurdas pero el público, digamos, y los críticos de entonces, digamos, los grandes eruditos de entonces, las consideran grandes tragedias e incluso mejores que las de Racine. Yo ahora paso a leerles en audio y a ver si reproducimos el textito en francés para que vean que son realmente absurdas y divertidas por lo absurdas, ¿no? Estas tragedias que tuvieron tanto más éxito que la de Racing. Y tratar de ver, y tratar de convencerlos de por qué es tan bueno Racing, digamos, ¿no? La diferencia que hace Racing y su excelencia comparado con los éxitos de la época. Dice Mornay, eh, es necesario resumir en el conjunto, para lograr comprender que se trata de estudiar no las obras de arte consagradas por la posteridad, es decir, como las de Racine, ¿no? Sino una gran cantidad de obras que, por más malas que hayan sido, han sido aplaudidas y son testimonios de la presencia del público, de las preferencias del público, ¿no? Preferencias. Y nada menos que Bale. Bale es una figura fundamental en Francia. Es la persona que fue encargada de realizar el primer diccionario de Francia bajo los auspicios de la Academia Francesa. Aquí está otra de Saint-Raymond. Hemos sido impactados, touché, ¿no? Por estas obras. Y esta otra de Briand. Inútil buscarlos en otras como las de Racine. Dos de estas tragedias, de vuelta contemporáneas a Racine, resume el gran Mornay. Se las quiero leer. Uh, en la muerte de Ciro, de Quinault, Ciro va a aplastar el ejército de quien le disputa el imperio del mundo, encabezado por Tomiris, una dama, ¿no? Una mujer. Desgraciadamente, y vamos a ver por qué desgraciadamente, desde el Mangrullo, desde la torre donde él comanda su ejército, ve al, la ve a ella, ¿no? Que desde su propia torre, desde su propio Mangrullo, la ve como desesperando porque sus propios soldados se desbandan, es decir, va ganando la batalla Ciro. ¿Y por qué desgraciadamente? Porque sin duda, y esto está muy bien, sin duda, dice Mornay, sin duda tenía muy buena vista, porque desde que apenas la ve, desde un mangrujo a otro, queda perdidamente enamorado de ella. Y según la lógica, él mismo sacrifica instantáneamente su ejército, su pueblo, su gloria, su libertad e incluso su vida. Deja de dirigir a su ejército, ¿no? Deja a sus tropas recular y huir. Se hace hacer prisionero. Punto. Leyendo como han leído a Berenice y a Fedra, nos damos cuenta de todo lo que separa a estas tragedias de la de Racing, ¿no? Digamos, si como vemos en estos resúmenes, digamos, los personajes, vean que los personajes de aquellas tragedias, de algún modo, lo que tienen es que no cambian, ¿no? Digamos, son personajes absolutamente convencidos, con ánimos fijos, digamos, ¿no? Como si fueran personajes de cartulina, de cartón. Y entonces, ¿qué hace el autor, digamos, de algún modo, digamos, para que la tragedia sea entretenida para el público, digamos, puebla la obra
con un montón de situaciones absolutamente inverosímiles, ¿no? Como las que vimos recién. Todo lo contrario ocurre en Racine con su tragedia. Digamos, los personajes son menos grandiosos, son los que cambian ante situaciones. Por eso Racine no necesita de esas acciones, de esas peripecias pobladísimas, nutridísimas, que llegan al punto de la inverosimilitud, sino que apela justamente a una acción grande o a una situación grande, como son las que ocurren tanto en Berenice como en Fedra. Si nos detenemos en el texto de Goldman, en El Dios Oculto, acá lo tengo y del que hemos traducido algunos fragmentos, es porque ofrece algunos aspectos sociológicos que conviene conocer. Por supuesto que esos aspectos sociológicos, es más, la mayor parte del libro es explorada por Barthes en sobre Racine, pero sin embargo es interesante porque, digamos, si uno habla de prefacios, digamos, tanto el prefacio como en particular de Berenice como el de Fedra, esto implica, por supuesto, la relación que establece el autor con el público. Y ese público, en los años en que escribe Racine, es muy variado, muy rico y variado. Incidentalmente, es recomendable el libro de Gerard Genet, uno de los críticos estructuralistas franceses más fiel al proyecto estructuralista, más fiel al proyecto estructuralista, es decir, nunca fue postestructuralista. Y allí, en su libro, Seguil, traducido acá como Umbrales, del año 87, hay todo un capítulo dedicado al prefacio. Es interesante, digamos, siguiendo la taxonomía, digamos, que ofrece Genet, que entre prefacios autógrafos y prefacios alógrafos, ¿no? El prefacio autógrafo, por supuesto, es el prefacio que firma el propio autor. Digamos, no siempre es así. Por ejemplo, la primera edición de La Invención de Morel lleva el prefacio de Borges, por ejemplo, ¿no? En el caso de Racine es interesante además por otras cuestiones, digamos. Si nosotros sabemos que tanto las tragedias de la época como las comedias son más bien obras para ser vistas, para ser representadas antes que para ser leídas, es curiosa la posición y la importancia que le da Racine a sus prefacios, ¿no? Digamos, es como si fuera absolutamente consciente de que va a tener mucho más lectores que espectadores. Y así ha sido, digamos, por hoy, digamos, si uno contabiliza las cosas, ¿no? En los siglos que han pasado, digamos, por cada 1000 lecturas de Fedra, quizás haya una persona que haya visto la obra en un teatro, ¿no? Digamos. Pero entonces, ese público, el público de Racine, y esto habla justamente de la situación para nada fácil que han tenido estos grandes dramaturgos, y más todavía en el caso de Molière, pero yendo al caso de Racine, digamos, es muy variado. Tenemos por un lado esa clásica distinción, ¿no? Entre la corte y la ville y la ciudad, ¿no? Por un lado, una corte, digamos, trasladado el poder central hacia Versalles, ¿no? Que sería de París unos 40 kilómetros, donde el público de las tragedias que asiste a las obras de Racine es un público mayormente compuesto por la llamada nobleza de espada, ¿no? Esa nobleza tradicional terrateniente. Pero también una nobleza, otro tipo de nobleza que es la llamada nobleza de toga, es decir, una alta burguesía que ha sido ennoblecida merced a sus oficios, a su profesión, mayormente ligada al ejercicio en los tribunales. ¿Qué tenemos en París? Digamos, tenemos por supuesto una alta burguesía, pero también presencia de esos dos tipos de nobleza. Es decir, los vínculos son también bastante fecundos entre Ville y Cour. No solo en la ciudad de París, digamos, asistimos digamos, hay un público que se compone por estas tres capas, ¿no? Alta burguesía, nobleza de espada y nobleza de toga, sino también en las distintas grandes ciudades importantes de París, perdón, de Francia, e incluso en las ciudades de la Europa, ¿no? De la Europa continental. Este, mm, pero además, y esto también es curioso, digamos, por lo denso, digamos, esos públicos están muy, muy separados, digamos, muy separados en cuanto a gustos y en cuanto a convicciones. Gustos estéticos, ¿no? Distintos, es decir, pero también convicciones religiosas distintas. Bueno, ahora sí lo que vamos a hacer es lo que la crítica francesa llamaba en el siglo XVII explicación de texto,
o en el siglo XX con el New Criticism, en el ámbito angloamericano lo llamaban el close reading, ¿no? Y vamos a hacer eso a partir de un pasaje célebre de la tragedia Fedra. Y para eso ustedes, chicos y chicas, van a contar con dos documentos que son claves para seguir el desarrollo de estos minutos que siguen. Eso no es un primer documento que son distintos textos de la propia obra, ¿no? La versión original en francés de Racine, y la traducción que emprende Mujica Lainez, Manuel Mujica Lainez, de esos fragmentos significativos. Además, para que sea más claro, me parece, un segundo documento que es una guía que contiene diversos datos, diversos aclaraciones que van a seguir a la explicación de texto que vamos a emprender a continuación. Hablamos de que las tragedias de Racine no surgieron, por supuesto, de la nada, que hay una larga tradición y nos hemos detenido en las tragedias contemporáneas a Racine. Es decir, habíamos dicho que no gozaron las tragedias de Racine del éxito que el tiempo termina colocándolas en una posición más o menos inconmovible. También habíamos hablado de que el género tragedia continúa siendo ejercitado con mayor o menor éxito en los siglos XVIII y XIX. Por ejemplo, el gran Voltaire sigue practicando el gran género tragedia y sería como el gran abanderado de la defensa del clasicismo del siglo XVIII, cada vez más atacado. Pero también vimos cómo ese género, digamos, por un cierto ejercicio cada vez más chirle, digamos, termina siendo rechazado violentamente por el romanticismo. Que encontraban a la tragedia como protagonista de una estrechez asfixiante o de corsé, como en la época. Pero en este práctico hemos dicho, hemos hablado de tragedia como si nadie ignorara qué significa tragedia. Para entenderlo mejor, vamos a dar un largo rodeo, pero solamente me perdonarán para atacar de mejor manera el asunto. Para eso, entonces, va a servir un análisis textual minucioso de algunos pasajes elegidos en esta clase y en las clases que siguen. Entonces, para decir qué es una tragedia, volvamos al análisis de los prefacios que Jean Racine compuso en 1670 para Berenice y en 1677 para Fedra, que son dos tragedias de 5 actos, que son el cenit de su producción dramática y artística. Lo que vemos que ustedes ya han visto, por supuesto, que Berenice es una tragedia sin sangre, ¿no? En esto se ubica una de las fuentes de su enorme contemporaneidad, de su enorme modernidad. Como en Fedra, es el imperialismo, es decir, es la ley del imperio, y el imperio de las leyes, entonces lo que impide de antemano que la unión entre las princesas y sus amados se puedan dar, ¿no? Se puedan dar. En el caso de la princesa judía, Berenice, no puede esposarse con el príncipe romano porque él va a ser emperador de Roma, ¿no? Es decir, las parejas extranjeras no podían ser emperatrices, mujeres extranjeras. En el caso de la princesa cretense, Fedra, una princesa cretense, la interdicción impide que entre Fedra e Hipólito se dé una relación porque existe ahí un derecho político. Es decir, hay un derecho de familia. No pueden unirse Fedra con Hipólito porque Hipólito es hijastro. Es decir, fíjese que aquí no se habla, digamos, es no tiene que ver tanto con la cuestión del incesto, sino con una cuestión más bien política. Es decir, Fedra no se enamora de su hijo biológico, sino que se enamora, por supuesto, de su hijo político. Um, Acá, entonces, ya podemos ver un rasgo de la tragedia y de lo trágico que la funda. Como lo señaló, eso ya nítidamente, en 1944, una de las mayores críticas literarias argentinas, María Rosa Lira, en su introducción al teatro de Sófocles, la naturaleza no está en la base de la tragedia, es decir, la base de la tragedia es la sociedad. La sociedad es el drama de la criatura como ser social. Va a ser recién, mucho más tarde, con el romanticismo, que va a ganar vigencia generalizada, ¿no? La idea está en el título de una ópera del nacionalista Giuseppe Verdi, de la fuerza del destino, de lo fatal. Es decir, para aquella tragedia, las cosas podrían haber sido de otro modo y no fueron.
Por eso, por ejemplo, un tifón, un tsunami en las costas de Japón, es falsamente trágico, a pesar de sus miles de muertes, por supuesto, porque son acontecimientos meteorológicos más allá de todo control humano. En cambio, las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, que fueron arrojadas exactamente 75 años atrás, sí son trágicas, porque en la voluntad humana estaba evitar ese genocidio. Más aún, como escribe el propio Racine en el prefacio a Berenice, no es necesario que haya sangre y muerte en una tragedia. De hecho, en su tragedia no las hay. Pero también, como dijo famosamente Karl Marx, todo lo que ha sido por el hombre puede ser deshecho por el mismo hombre. Es decir, una ley puede modificarse, pero no se modifica ahí. Y entonces, para seguir con el prefacio de Racine, todo se impregna de esa tristeza majestuosa en la que consiste el placer de la tragedia. Como lo plantea el escritor también brasileño, que es contemporáneo, que todavía vive, Luis Fernando Veríssimo, lo que podría haber sido y no fue. ¿No es la frase más triste en cualquier idioma? Tito y Berenice podrían haber estado juntos. Es más, querían estar juntos, pero la ley de Roma, la razón de Estado, los separa para siempre, ¿no? No hay sangre, ninguno de los personajes muere, aunque para Berenice sea la muerte en el alma, es decir, ella es una muerte en vida. Un sufrimiento que no causa la muerte inmediata, pero que a diferencia de las cicatrices que con el tiempo se cura, se cierran, esta promete abrirse más y más. En un mes, en un año, va imaginando Berenice el crecimiento del dolor con el paso del tiempo, la desesperación por estar separada de más tiempo de Tito. En un mes, en un año, se llama también una de las grandes novelas de François Sagan, que es de la década de 1950, y los que hayan visto el film que se llama El gusto de los otros, pueden recordar una excelente representación en la escena de Racine porque uno de los personajes es actriz. Para Racine entonces, que es cristiano, que es católico y más aún jansenista, que es una rama muy severa del catolicismo de la época de la Contrarreforma, que como habías dicho arrancaba en el siglo XVI y permea el entero siglo XVII con su movimiento estético que es el barroco, el libre albedrío sin embargo existe. Es decir, es trágico, y esto todavía más en la rama más convencional del catolicismo. Es trágico que nos comportemos de tal o cual modo. Se discute mucho si la literatura es una forma de conocimiento diferente de las demás. Se discute si la literatura, si toda literatura, lleva siempre un programa, un plan de acción ético-político. Resulta siempre difícil decir si la literatura lleva inscripto, digamos, un programa de acción ético-político, ¿no? Que incida en la vida cotidiana. Sin embargo, lo que es notable es que Racine no tiene ningún pudor en decir que sí hay una utilidad para la tragedia, y eso está también expresado en el prefacio a Fedra. Él dice, escribe Racine, eh, numerosas personas célebres por su piedad y por su ciencia, traduce Mujica Lainez, en realidad es por su buena doctrina, ¿no? Que la han condenado a la tragedia en estos últimos tiempos, que sin duda la juzgarán más favorablemente si los autores, es decir, los tragediógrafos, se propusieran tanto instruir a sus espectadores como divertirlos y si persiguieran así la verdadera finalidad de la tragedia. Finalidad en cuanto a función, ¿no? En cuanto justamente de vuelta a esa función ético-política para la acción humana. Finalidad de la tragedia, entonces, del género clásico, ¿no? Ahora, descendamos por fin de estas generalidades y no nos perdamos en ellas y vayamos al primer pasaje que vamos a considerar con mayor detalle. Está al comienzo del segundo tercio de la obra, cuando ya se han presentado a los personajes, cuando ya sabemos quiénes viven en la corte de Atenas. Es decir, que es, por supuesto, entre escena, ¿no? Digamos, entre escena sería como Versalles, ¿no? Y Atenas como París, ¿no? Allí vive entonces el rey Teseo, que en el momento de la acción inicial está convenientemente ausente, desaparecido, hace 6 meses que lo están buscando sin encontrarlo. Ahí vive su hijo Hipólito, virgen de mujer, guerrero y amante de la casa, y la vida al aire libre, que tiene un gran maestro, el anciano y también docto Terameno. Ahí vive su madrastra, la princesa cretense Fedra, que su padre trajo de la isla de Creta cuando mató en el laberinto al monstruo Minotauro, mitad hombre, mitad todo y hermanastro de Fedra. Teseo
recordemos, logró salir con vida del laberinto gracias a que Ariadna, la hermana de Fedra, le dio un hilo para que atara a la entrada y después pudiera rehacer el camino. Pero Teseo abandonó a Ariadna, es decir, cuando regresa, ¿no? Y la abandona en la isla de Naxos. Y se quedó con su cuñada, la hermana de Ariadna, es decir, la princesa Fedra. La princesa que ahora se nos revelará en este pasaje en el que nos detendremos y que se llama la confesión de Fedra. ¿Por qué? Porque confesará ante el público y ante Hipólito presente que está enamorada él de Hipólito, ¿no? La confesión, entonces, la develación serán graduales, como vamos a ver, y el arte está matizado por una revelación progresiva que nos llevará al corazón de la tragedia de Racine, el personaje raciniano, y la tragedia Fedra, es decir, la obra misma de Racine. Hay que decir que casi siempre en la tragedia clásica hay un personaje, un confidente que susurra, que implora y que dice más bien siempre cosas razonables al personaje trágico, ¿no? Generalmente ese personaje trágico la desoye, ¿no? En esta obra que vemos, el personaje de Enona, ¿no? La nodriza de Fedra, es absolutamente razonable. Pero también Terameno, fijémonos que al comienzo Terameno le dice cuando Hipólito comienza en la obra diciendo je pars, parto, Terameno, inmediatamente le responde Terameno, pero ¿qué vas a hacer? Digamos, si yo ya he buscado, digamos, ¿para qué ir a buscar a tu padre si ya lo hemos buscado y no lo encontramos? Por otra parte, eso también es cierto, digamos, si no salimos de casa no hay tragedia, ¿no? Digamos, de algún modo es natural, si se puede decir así, que el pobre Hipólito desoiga el consejo de Terameno. Hay que decir también, y esto es importante, que a diferencia de Berenice, Fedra sí es una tragedia con sangre, con muerte. Después veremos que, sin embargo, está como no está presente, la muerte no es en el escenario, ¿no? Digamos, de allí el recurso del relato de Terameno. Pero sí hay muertes, ¿no? Hay tres personajes que mueren. Muere Enona, suicidada, tirada cuando se arroja al mar. Muere Hipólito y muere la propia Fedra envenenada, ¿no? La gran diferencia entre Berenice y Fedra es que la pasión entre Berenice y Tito era una pasión correspondida, mientras que el amor de Fedra es rechazado de manera muy, muy nítida por el propio Hipólito. Vayamos entonces a nuestra quinta escena del acto segundo de Fedra y leamos una vez más primero el texto completo de la tirada. Es decir, si estuviéramos en un aula de Juan, yo les pediría a alguien entre ustedes que lo lea, pero acá no tengo más remedio que leerlo yo también. Lo que voy a hacer entonces es tratar de colocarlo ahora en pantalla y lo vamos leyendo para arrancar con el análisis textual. Sí, languidezco y ardo, príncipe, por Teseo. Lo amo, mas no tal cual los infiernos lo han visto, adorador versátil de mil enamoradas, que del dios de los muertos va a deshonrar el tálamo, sino fiel, orgulloso y hasta un poco bravío, joven, encantador, dueño de corazones, como a los dioses pintan, o como os veo a vos. Tenía vuestro porte, vuestro hablar, vuestros ojos, vuestro noble pudor coloreaba sus rasgos, cuando de nuestra creta cruzó los oleajes, digno de ser amado por las hijas de Min. ¿Qué hacías vos entonces, y por qué, sin Hipólito, a la flor convocó de los héroes de Grecia? ¿Por qué, en exceso joven, entonces no pudisteis entrar en el navío y lo dejó en mis playas? Hubieras dado muerte vos al monstruo de Creta, pese a los escondrijos de su vasto refugio. Para desenredar su camino complejo, mi hermana os armaría con el hilo fatal. Mas no, pues ya lo hubiera, pues yo lo hubiera con tal fin precedido, el amor me lo hubiera sugerido enseguida. Soy yo, príncipe, yo, la que debió ayudaros a aprender los recodos dentro del laberinto. ¿Cómo hubiera cuidado vuestra dulce cabeza? Poco sería un hilo para quien os amaba, compañera de riesgo que debías buscar. Yo delante de vos hubiera caminado, y Fedra al laberinto descendida con vos, habríase con vos encontrado. Vamos a hacer una aclaración formal primero y después una aclaración más, una vuelta de tuerca más, digamos, a la cuestión genérica. El texto que les leí en castellano es el que copié con marcas, pronto veremos por qué marqué lo que marqué.
Es un documento, bueno, que he subido al campus, ¿no? Donde la traducción está junto al texto original, como decíamos al comienzo, ¿no? Un documento, por supuesto, que les pido que a partir de ahora lo tengan a vista. En la traducción castellana de Manuel Mujica Lainez, que es uno de los mayores novelistas argentinos de mediados del siglo XX, y gran francófilo, conocedor de la lengua y literatura francesas, en esta versión entonces Mujica Lainez traduce en verso. Adopta para su traducción lo que se llaman endecasílabos blancos, ¿no? Es decir, endecasílabos, versos de 11 sílabas, pero sin rima. El verso francés usado por Racine en Fedra es el característico de la tragedia clásica francesa, ¿no? Característico, digamos, eh, dominante, el más elemental, ¿no? Pero son versos alejandrinos, se los llamas así, versos alejandrinos. En francés, a diferencia de lo que ocurre en castellano, el verso alejandrino es un verso de un número par de sílabas, y son 14 sílabas. Este verso está dividido en su interior en 12 hemistiquios, es decir, en medio, dos versos, ¿no? Serían medio verso cada uno. Que además, por supuesto, tiene un número par de sílabas, es decir, cada hemistiquio tiene 6 sílabas. La armonía equilibrada, entonces, esto es interesante, el clasicismo es buscada, también rebuscada, en cada una de sus normas. La simetría exterior es siempre muy bien apreciada en el clasicismo. En castellano, en cambio, el verso alejandrino es de 14 sílabas y se divide internamente en dos hemistiquios de 7. Los alejandrinos de la tragedia se disponen en una forma estrófica, son los llamados dísticos, ¿no? Estos dísticos son además pareados, son pares de versos que riman entre sí. De este modo, en la tirada que acabamos de leer, por ejemplo, si miramos el texto francés, veremos que el fin del verso 635, 635, donde dice enfer, por infierno, ¿no? Enfer, rima con el verso 636, diver, por diversos. El verso 637, 637, kush, donde aparece kush, rima con el 63, con el 638, farouche. Y así siguiendo hasta la pareja final, la de los versos 661 y 662, donde descendu rima con perdu en francés. En el estudio textual de la literatura, sobre todo la literatura en verso, y por supuesto no solo en la literatura francesa, un aspecto del significante de gran importancia es la métrica. No nos vamos a detener en esto, pero estas referencias serán necesarias. En términos entonces más amplios, este pasaje seleccionado de la escena quinta del acto del segundo acto está formado por una tirada, ¿no? Que está a cargo de Fedra, seguida por un diálogo entre la misma Fedra y su hijastro Hipólito. La dramaturgia clásica, en el teatro compuesto en verso y no en prosa, se llama tirada, tirade en francés, a largos parlamentos pronunciados por un solo personaje. Estos pronunciados también se llaman recitados y también se lo conoce como recitativos, ¿no? Que es una palabra que todavía sigue siendo actual, sobre todo en la ópera. Pero atención, las tiradas son parlamentos pronunciados por una sola persona, es decir, es la voz de un solo personaje que va a estar dirigida hacia y delante a otros personajes o, en el caso de Fedra, a un solo personaje. Por supuesto, la obviedad es que siempre la tirada hay un público que la está oyendo, ¿no? Digamos. Esto se diferencia, pero esto es importante porque se diferencia del monólogo. En los monólogos, en cambio, el personaje habla consigo mismo o con su alma, que esto también ocurre en el teatro en verso, en la tragedia clásica, ¿no? Y en el monólogo siempre es la voz del personaje que habla a solas o se crea solas, ¿no? Digamos, es recurrente en la cinematografía actual otro modo de monólogo, digamos, contemporáneo a nosotros, que es, por ejemplo, cuando una persona descubre los mails de una persona, de otra persona, ¿no? Digamos, cuando olvida, qué sé yo, la pantalla abierta. Generalmente, en las tiradas de la dramaturgia clásica, tanto la gran tragedia de Corneille o de Racine, como la gran comedia de Molière, hay en ellos un principio constructivo que es unitario, ¿no? Digamos, es una dominante, que organiza un solo, digamos, un solo campo de fuerza, ¿no? Que es argumentativo y a la vez narrativo. La tirada entonces es una organización muy sabia, muy calculada, muy artística y literariamente deliberada. Pero también es artificiosa, por supuesto. La tirada es una de las convenciones de la poética del teatro culto, elevado en verso, entonces en el siglo XVII. La tirada sigue siendo
este, una forma practicada en los siglos posteriores. Vamos a ver que en el siglo XX, Paul Claudel ejecuta en sus tragedias tiradas en francés y T.S. Eliot lo hace en inglés. Es decir, ofrece en sus teatros largas, larguísimas tiradas. Pero también en castellano, ¿no? Nosotros en Argentina vamos a ver, y seguramente lo habrán visto, que Selena Ocampo y Juan Rodolfo Wilcock estrenaron en la década de 1960 su tragedia Los Traidores, que está compuesta en versos pareados, ¿no? Pero también el teatro francés del siglo XXI, en prosa más bien, tampoco faltan largas tiradas. Es cierto, sin embargo, que desde el punto de vista del verosímil social posterior al periodo clásico, las largas tiradas resultan del todo inverosímiles. Es decir, nadie habla así, pero digamos, nadie habla así, digamos, nunca nadie habló así, digamos. Pero lo que hay que decir, por supuesto, que para la doctrina clásica y para el teatro clásico elevado, digamos, nunca hubo una búsqueda, digamos, de imitar el habla coloquial, ¿no? Digamos, el modo en que hablan las personas de una manera realista. Es decir, nunca estuvo en sus campos de intereses una representación de la realidad en el habla coloquial. Este, digamos, lo que se ha buscado siempre es una construcción que es francamente artística, ¿no? Dicho esto, veamos ahora la tirada de Fedra, que se inicia en el verso 646 de la tragedia, ¿no? Esta no es solo una de las tiradas más famosas de Racine y de la tragedia francesa, es también una de las tiradas más célebres por su valor dramático, pero también, independientemente, por sus méritos poéticos. No solo del período, sino del teatro occidental y aún universal. Aún universal. Fedra se presenta como un éxito en chino y en japonés. Entre los versos vamos a ver 634 y 662, 634 y 662, tienen una unidad propia y eso acentúa el efecto de concentración dramática y de unidad poética. Tratemos de tener el texto siempre allí a mano. Este corazón o núcleo duro se lo llama a la confesión de Fedra, que forma una tirada unitaria y contenida en sí misma. Desde al menos, y esto es importante, tres puntos o focos, ¿no? Tres puntos de vista o focos. El primero es desde un punto de vista de la obra de teatro singular, ¿no? De la tragedia Fedra, donde está contenida, es decir, en el interior de ese texto teatral en concreto. El segundo punto, o el segundo foco, es el desarrollo, ¿no? Es el foco del desarrollo de la acción dramática. Es decir, donde se construye progresivamente un clímax y llega a lo que Aristóteles en su poética llamaba una anagnórisis, ¿no? Es decir, en griego, un reconocimiento. Ya volveremos sobre la cuestión y por esto y por lo anterior, vamos al tercer punto, al tercer foco, que es desde el punto de vista del género dramático. Esto sirve para ver ahora el verso que sigue, que es interesante analizar, que es el verso 634, en que Fedra llama a Hipólito príncipe. Es la primera vez, si, si uno relee, que lo llama así en toda la tragedia. Hasta ese momento lo llamaba señor, como también llamaba Fedra a su esposo Teseo, pero ahora lo llama príncipe a Hipólito. Fíjense que es en un mismo verso donde también está mencionado Teseo. Hay entonces ya dos parejas de identificación, Teseo barra Hipólito, a partir de estos dos vocativos que son señor barra príncipe. En Atenas, en la corte de Trecena, entonces, obviamente Teseo es el señor, pero también lo es su hijo, que es el hijo hereditario, ¿no? Heredero al trono, que es Hipólito. En el pasado, como sabemos, Teseo visitó Creta para combatir al Minotauro. Fue enviado por su padre, ¿no? El soberano griego que es Egeo. Teseo, entonces, que era un príncipe, por supuesto, ¿no? Como ella llama ahora príncipe a Hipólito. A partir de ahora empieza la reescritura imaginativa del mito, ¿no? Donde el príncipe Hipólito será como reescrito, ¿no? Digamos, el príncipe Hipólito va a sustituir progresivamente al propio Teseo en esta confesión que realiza Fedra. Será él, entonces, quien vuelva, él,
con la entonces princesa cretense, hija del rey de Creta, que es Fedra. Por eso él continúa y declara a Fedra su amor por Teseo, pero no es al Teseo histórico o mítico, no importa si lo uno o lo otro. Es un Teseo, sin embargo, que ya tiene un relato coagulado, es decir, un relato que ya está fijo, que está congelado, sino que lo va a hacer por medio de un Teseo ideal, que sin embargo tiene un correlato ideal que es Hipólito. Es decir, para Fedra, Hipólito es como una reedición, ¿no? Es como una reescritura del propio Teseo, pero es un Teseo corregido y aumentado. Mi Teseo, va diciendo ella, ¿no? Que es así y no de tal otro modo. A la princesa cretense, entonces, pareciera no gustarle en absoluto, ¿no? El carácter históricamente y míticamente donjuanesco, ¿no? Que tenía Teseo, ¿no? Una imagen, digamos, de vuelta, viril, fálica, pero también promiscua, muy promiscua, ¿no? De Teseo, sino que quiere o prefiere al Teseo cristianamente fiel. Adviertan entonces al pasar en el verso 634, 634, 634, en la traducción, restrictivamente, que también ahí está subrayada, restrictivamente Mujica Lainez dice, en vez de, como dice Racine en el original, mil objetos diversos, Racine, perdón, Mujica Lainez escribe mil enamoradas. Pero el original francés es más fiel a la leyenda y la tradición griegas, porque esos objetos, o esos objetos de Teseo, no eran solo femeninos, sino que también eran masculinos, ¿no? En el verso, siguiendo, en el verso 645, Fedra usa Hipólito en lugar de tú. Es decir, en lugar de la segunda persona, en lugar de usted. Y en el verso 661 usa Fedra en el lugar de yo, en el lugar de la primera persona. Acá algo que todos sabemos, digamos, cuando un personaje célebre como es Maradona, ¿no? El Diego, se designa a sí mismo, ofrece un estilo estilístico de una potencia bastante avasalladora, ¿no? Quien habla y hace esto busca un efecto que es evidente, ¿no? Pero también el uso de estas terceras personas y el reemplazar a los interlocutores, al yo y al tú, por los nombres propios, cumple una función y un propósito de insistencia. Esto también está mencionado y está tratado en el prólogo que hace Roger Caillois a la edición que nosotros vimos. Fíjense que de una manera bastante picante, ¿no? Lo que hace Caillois. Entonces, esto le recuerda a Fedra y Hipólito y nos recuerda a nosotros, al público, quiénes son los protagonistas, pero también los antagonistas en presencia. En el verso siguiendo, en el verso 638, 638, Mujica Lainez traduce, esto también es importantísimo, bravío en lugar de la palabra francesa de Racine, que es farouche, ¿no? Digamos, entonces Mujica Lainez traduce, en vez de farouche, por farouche traduce, perdón, bravío. Es una traducción que es posible, por supuesto, y muy correcta, pero no consigue retener otros significados que son de todo importantes para el mismo término, ¿no? Que son importantes para la comprensión de la acción dramática y de la conducta de Hipólito. ¿Eh? Digamos, farouche puede traducirse de manera quizás más justa como pudoroso, como uranio y también como misantrópico, ¿no? Observen también de paso en este verso en francés la aliteración de las F, ¿no? Que están iniciales en las palabras fiel, fiero y farouche. En el verso 642 dice Fedra, este noble pudor, y traduce muy bien Mujica Lainez, vuestro noble pudor. El demostrativo, en francés, es posesivo. Y al ir usando ostensiblemente a Hipólito, que está ahí delante como ejemplo, como término de comparación para graficar cómo es Teseo que ella fantasea, es un paso más en la identificación y sustitución del uno por lo otro, ¿sí? Del más viejo por el más joven. Y después, en el verso 648, donde en francés dice nuestras orillas, Mujica Lainez traduce, no sin gracia criolla, digamos, nuestras playas, mis playas, perdón, dice, mis playas. Hace hablar a Fedras como podría ser, como podría serlo en Victoria Ocampo, ¿no? En Mar del Plata. Siguiendo, en los versos, vamos a ver que en los versos 649 y 650, ni el Minotauro ni el laberinto son todavía llamados por sus nombres propios, ¿no? Pero se hacen alusiones inequívocas a ellos. Se habla del monstruo de Creta, se habla de los escondrijos de su vasto refugio, como leemos, ¿no?
Las alusiones, es verdad, son inequívocas, ¿no? El monstruo de Creta es el Minotauro que derrotará a Teseo, y es el vasto refugio lleno de recovecos y escondrijos que es el laberinto. Ese laberinto del que Teseo saldrá con vida gracias, entonces repetimos, al hilo de Ariadna, y que aparece por su nombre en el verso 656 y en el verso 661. En la pieza de Racine, estas metáforas y alusiones son equívocas, ambiguas, polisémicas. La monstruosidad de la que habla Fedra será muy rica y fértil a lo largo de la tragedia. Fedra llamará después monstruo a Hipólito, porque es un monstruo frío, un monstruo de frialdad a sus propios ojos, porque no se deshiela al calor de la pasión de ella misma, ¿no? Hagamos acá una digresión de literatura comparada, ¿no? Este referirse verdaderamente al laberinto y al Minotauro es la base de uno de los cuentos más clásicos de la literatura argentina, que es La casa de Asterión, de Jorge Luis Borges, ¿no? Es un cuento incluido en el volumen de la Aleph. Solo poco a poco, allí comprendemos que la casa del título es una cosa muy complicada, ¿no? Es el laberinto cretense y que Asterión es otro de los nombres del Minotauro. Prosiguiendo, en los versos 661 y 662 está el final de la historia reescrita en femenino por Fedra como ella, como protagonista ella misma, ¿no? Fedra es una descendida, ¿sí? Una rebajada, se rebajó a los infiernos, al laberinto, al monstruoso, y en definitiva, fin de la tirada, y acá fin de la tirada, ¿no? Resulta que por todo esto es una perdida, ya está perdida. El verso 663, Hipólito llama a Fedra señora, en paralelo con señor, que es como Fedra lo llamaba a él antes de esta confesión, cuyo sentido ha comprendido perfectamente bien. En los versos 665 y 660, Fedra habla de memoria y de gloria, usa estas dos palabras, pero también otras dos, recuerdo y honor, que es la que elige Mujica Lainez para traducirlo. Este es un desgarramiento propiamente trágico, entre su pasión íntima y su pasión social. Aún si huyera Fedra e Hipólito, aun si de común acuerdo se fueran uno y otro de Atenas a vivir en la clandestinidad, no serían heroína y héroe, porque no habrían vencido al destino, habrían huido de él nomás, solamente, ¿no? A continuación, entonces, Hipólito toma esto como una prueba de que entendió mal, desea haber entendido mal, pide disculpas, perdón, y se excusa entre los versos 667 y 669. Esta huida de Hipólito exaspera, por supuesto, a Fedra. En el verso 673, la confesión pierde todo vericueto, todo error, todo derrotero laberíntico. Se revela con toda la furia. Amo, dice Fedra, ¿no? Es decir, un predicado verbal sin complementos. Amo. Con esto volvemos a aquel contrapunto enunciado anteriormente, ¿no? El contrapunto lírico, épico, dramático. Fíjense, esta tirada está dirigida explícitamente a Hipólito, pero es verdad que tiene mucho de monólogo lírico, de monólogo y de lírico, ¿no? De lo que Pascal llama el vuelo de la imaginación, ¿no? Para Pascal la imaginación era buena, pero también era peligrosa, ¿no? Digamos, por su distancia con la realidad. Fedra imagina una situación, entonces, ¿no? Una historia ucrónica. Imagina un pasado que no fue. Imagina la introducción, el nudo, el desenlace, se imagina todos los detalles. Y aún, no solo, no solo el desenlace, sino un doble desenlace. Al final, ella se habría reencontrado o se habría perdido en esas dos palabras claves de la tirada, al final de la tirada. Sería una mujer entonces salvada o perdida. El público, el público de la obra, que está sentado frente a la actriz durante la representación de la obra, o el público que la lee, advierte entonces la confesión de Fedra antes que el personaje que está delante, que es Hipólito, ¿no? ¿Acaso porque Hipólito no quiere escuchar, no quiere oír o no quiere entender, o no entiende? Eso que también es una opción. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Hipólito lo que quiere es huir, y usa, a lo largo de esto es interesante, usa la palabra huir a lo largo de toda la tragedia unas 18 veces, lo cual no es para nada poco. Fedra entonces declara su amor a Hipólito, que está ahí delante, y esto lo hace merced a una sutil sustitución de los personajes, ¿no? Hipólito sustituye a Teseo y ella, Fedra, sustituye a su hermana Ariadna. Si algo son los héroes trágicos, gente, si algo son jóvenes, es decir, sus condiciones es la de ser jóvenes. En la tragedia clásica, el más joven siempre vence al más viejo, al menos en las preferencias de las damas trágicas.
Fedra sustituye al viejo Teseo por el joven Hipólito. Este juvenilismo justamente termina en tragedia. Fedra había dado como vemos, rienda suelta a su imaginación de un modo frondoso, ¿no? Fedra recrea líricamente que ella habría conducido a Hipólito en los peligros del laberinto, habría matado a los dos, lo habría matado junto a él, es decir, junto a Hipólito, digamos, al Teseo reescrito, al propio monstruo, y habrían vuelto pareja joven y victoriosa, triunfantes a Atenas. Pero nada de esto ha ocurrido, y por supuesto nada de esto podía ocurrir. En el mejor de los casos, si la tragedia se disolviera en tragicomedia, como vimos con Tomás Corneille en esos ejemplos que vimos antes, podrían huir, eh, pero si el amor fuera recíproco, correspondido, entre la madrastra y el hijastro, y vemos que no lo es, ¿no? En la clase siguiente vamos a estudiar un largo pasaje recitativo, el relato de Terameno, y vamos a empezar, acaso, con el estudio de la escena final de la tragedia. En la tercera y última de las clases de trabajos prácticos dedicadas a esta cursada, vamos a hacer una recapitulación general de Fedra, yendo de lo especial a lo general, de la parte al todo, como culminación de las tres explicaciones de texto. Y después lo que vamos a hacer es un repaso y balance, que va a ser forzosamente sumario, de 4 siglos de crítica, ¿no? Del siglo XVII al siglo XXI, sobre Racine y sobre Fedra.